Far Cry Primal es un videojuego de un solo jugador en primera persona, de acción-aventura, desarrollado en el motor gráfico de Unreal Engine 2, por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft. Fue desarrollado para las plataformas de Microsoft Windows, Xbox One y PlayStation 4. Su fecha de lanzamiento fue el 23 de febrero de 2016 en Xbox One y PlayStation 4, y el 1 de marzo para Microsoft Windows. Además de también contar con una versión para Google Stadia. A diferencia de las entregas anteriores a esta, este apostó por una ambientación mucho más alejada, basada en la Edad del Piedra. El juego se remonta al X milenio antes de Cristo, durante el Mesolítico. Toma lugar en el ficticio Valle de Oros en Europa Central, un mundo abierto habitado por todo tipo de criaturas como mamuts y tigres dientes de sable. Una posible ambientación puede ser cerca de la cadena montañosa de los Alpes italianos. Sobrevivir es una tarea dificultosa, pues no solo hay que enfrentarse a los animales, sino también a otras tribus como los Udang-Huizila, y trata de la vida de Takar, un cazador que tratará de convertirse en el jefe de Horus. Ya sabiendo esto, pasemos al siguiente punto. La jugabilidad de este juego no varía mucho sobre sus anteriores entregas, pues al menos en el apartado del gameplay. Es muy continuista, aunque claro, habiendo ciertas, aunque mínimas diferencias al estar ubicado el juego en otra época muy alejada de la actual. Si bien en otras entregas de Far Cry ya hemos usado arcos como armas, estas son netamente secundarias, pues claramente al estar ubicadas en épocas más actuales, las armas de fuego eran de las primeras opciones. Aquí por lo consecuente, el arco será nuestra principal y mejor arma a distancia. No solo contaremos con esto, sino que también tendremos a disposición mazos de hueso, estacas de hueso, además de contar con mejores específicas que nos ayudarán a resistir mejor los ataques con veneno, resistencia al fuego, un poco más de velocidad y etc. La movilidad del personaje no se siente para nada pesada ni tosca, es como todas las anteriores entregas de esta saga, así que si ya vienes de jugar Far Cry al menos desde la entrega 2 o la tercera, sabrás mejor a lo que me refiero. Como no podía faltar, también tendremos un árbol de habilidades, que harán que nuestro personaje mejore al transcurso de la historia. Estas mejores habilidades las conseguiremos ganando experiencia en el juego. Si bien el mundo de Far Cry, dada la época en la que se ambienta, parece prometedora, no es la gran cosa, el mundo se siente muy vacío y a lo largo del juego se volverá muy evidente esto. Si bien podrás encontrarte con alguno que otros Wenjas, nombre de la tribu a la que pertenecemos, no es muy seguido, y muchas veces serán misiones repetitivas las que no darán al encontrarnos con ellos. Si bien las criaturas salvajes podrían llegar a ser un punto positivo al juego, la verdad es que es más de lo mismo. Si bien habitan un poco más estas que los mismos personajes o enemigos humanos, no representan en sí la amenaza que deberían de tener. Me dirán que los mundos de Far Cry siempre han sido así, y podría quizás darle la razón, ya que no he jugado mucho a esta saga, más solamente jugué antes de este, el 3 y el 4, pero quitando el 4 que es más de lo mismo que este, el 3 al menos su mundo estaba más vivo, y no se sentía tan pesado el recorrer por toda la isla, a diferencia de este. Quitando eso, podremos mejorar la bolsa en la que almacenaremos nuestras armas y recursos. Y para eso sí son necesarias las bestias, ya que debemos cazarlas para poder obtener su piel o carne con la cual podremos hacer ciertas mejoras. Dentro del mundo también podremos conseguir plantas que nos ayudarán a crear las mejoras de salud que no harán resistentes a lo que mencioné antes, fuego y venenos. Aunque claro, sus efectos son temporales, teniendo que crear nuevamente. También podremos domar bestias, desde lobos salvajes, tigres dientes de sable, incluso osos, los cuales nos ayudarán en las misiones e incluso contra jefes, así como servir unos que otros como vía de transporte para viajar más rápidamente. Una última adición que quisiera agregar es que la noche es un poco más interesante que el día en este juego, ya que una cosa que no mencioné es que somos un poco más propensos a morir en la noche si no andamos con mucho cuidado, ya que los lobos y demás bestias estarán más al acecho, por lo que la luz será nuestra vía para ver y para espantarlos, así que tendremos que prender los huesos que consigamos o incluso encender en llama nuestras flechas, para así crear flechas incendiarias que crearemos con grasa de los animales que cacemos. Los panales de avispa serán el reemplazo a las granadas, y las bombas de veneno por consiguiente igual. Ya habiendo dicho todo esto, seguimos. A pesar de haber sido lanzado en el año 2016, el juego mantiene un apartado gráfico algo decente. No diré que es bueno, ya que sí se le notan sus años ya.
Pero en las cinemáticas que suele tener el juego, ahí es cuando los gráficos suelen verse mejor, aunque claro, también dependiendo de cómo lo veas por la iluminación. Los escenarios, si bien no son variados, igual contaremos con zonas de hierbaje alto, así como lugares con cascadas y ríos y zonas frías, algo así como un clima frío. Fuera de eso el mapa no tiene mucho más que ofrecer, la verdad, pero en cuanto a nivel de calidad gráfica, sí suele verse bien, al menos no si te quedas viendo una textura por más de 5 minutos en un solo lado. Los modelados de los personajes se mantienen muy bien, no se notan tan flojos y sí tienen detalles muy bien llevados, así como lo son las bestias que comparten en este escenario, también tienen una gran calidad, al menos mejor que ciertos personajes. Las cuevas en las que podemos adentrarnos también gozan de buenos detalles, como huesos y cuerpos de alguna pobre víctima de alguna de las bestias que pudieron habitar en esas cavernas. Algo que sí puedo acertar del juego es que, al menos en cuanto a la representación en la que se basa el juego de la época, está muy bien realizada, realmente parece que estás en esa época, quitando claro lo vacío casi que se ve, y algo curioso, y no afirmo pero tampoco desmiento. Se dice que este juego recicló en gran medida el mapa del Far Cry 4 para hacer este de aquí. Y ahí ustedes si realmente creen que es cierto esto o no. La iluminación se ve realmente bien, así como la noche, que también se nota muy bien realizada, aunque a veces peca de ser muy oscura, pero dejando eso de lado, su rendimiento deja algo que desear. Pues a mi PC les costaba a veces mover algo fluido ciertas zonas en el juego, y eso que he venido de jugar juegos más demandantes que este. Dicho esto, no tengo más que decir en este punto, es un juego que se ve bien, pero que ya se le notan los años desde que fue lanzado. Antes de continuar, debo aclarar que claramente habrá spoilers sobre la historia de Far Cry Primal, así que si aún no has jugado al juego y no quieres que te spoileen la historia, sáltate esta parte hasta el final del vídeo. Ya aclarando esto, tal y como se dijo al principio, se trata sobre un personaje de nombre Takar, perteneciente de la tribu Enja, quien poco a poco irá intentando rearmar a su tribu buscando a otros como él, que estén solo perdidos y enfrentando a las tribus de caníbales Udam, a los amos del fuego, los Isilas, en el intento de formar una nueva aldea. El comienzo del juego iniciamos con una parte de nuestra antigua tribu y nosotros, tratando de cazar mamuts, pero algo sale mal, y terminamos abatidos por ellos. Tras la muerte de quienes lo acompañaban, irá al menos de momento solo en lo que cae la noche. Tras un pequeño trayecto conoceremos a nuestra primera aliada y amiga de la tribu Enja, Sayla, quien deberemos ayudarla a curarse tras haber sido herida por un gran dientes de sable, y así llegando ya a la tribu Enja, que deberemos ayudar a reformarla. Aquí debo hacer una mención, que la historia se divide en hacer misiones a ciertos personajes que primero debemos encontrar, los cuales una vez encontremos nos asignarán misiones para poder seguir avanzando en la trama. Entre los enemigos estarán los Isila y los Udam, quienes debemos detener en el orden en el que queramos, para poder así liberar por completo a nuestra tribu y alzarla. Sé que la historia no parece para nada profunda, y quizás no se llegue a entender bien, o quizás no la llegué yo a explicar bien. Debo decir que el juego en sí no es malo, pero tampoco es cosa del otro mundo. Quizás este sea el primer videojuego del cual no he llegado a hablar muy bien de todos los que he subido en este canal, pero eso no quiere decir que no lo recomiendo o que sea malo en sí. Tiene sus cosas buenas como malas, así como todos, pero ya queda en decisión tuya si lo decides jugar o no. En mi parecer el juego a veces llegará a pecar de repetitivo e incluso a llegar a ser pesado, pero eso no quita que si lo juegas a ratos y no planeas pasarlo casi todo de volada, te pasarás al menos un buen rato, quizás te enganche la historia. Ya habiendo dicho esto, pasemos al final del vídeo. Bueno, mi muy gran y pequeña audiencia, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad es que si no indagué tanto en la historia de Far Cry Primal, es porque planeo quizás en un futuro hacer un vídeo explicando su historia un poco más detalladamente. Dejando eso de lado, Far Cry Primal es un juego, la verdad, que aunque repetitivo, es algo entretenido, que lo recomendaría si estás buscando un juego para pasar el rato, aunque sí me pareció un poco mejor que el Far Cry 4, la verdad es que no se alejan mucho de este mismo mencionado, ambos siendo inferiores al Far Cry 3. Bajo mi opinión personal, ya verás tú. ¿Cuál te parece mejor? Una cosa que dejé de lado es que también nuestro personaje tendrá una habilidad llamada vista de cazador, la cual nos ayudará a remarcar enemigos y los objetos que podremos recoger para ayudar a farmear cosas. No es algo del otro mundo, pero se agradece para que no te pierdas tanto entre el mapa. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Far Cry Primal? ¿Ya lo jugaste? ¿Planeas jugarlo?
Déjame saberlo en la caja de comentarios. En mi opinión, a pesar de ser inferior al 3 y poco mejor al 4, no deja de ser un buen Far Cry, que aunque con una premisa interesante, creo que no la supo aprovechar del todo. En mi opinión deberían haber más juegos basados en estas épocas, pero bueno. Yo soy Marina. No olvides dejar un like, comentar, suscribirse y compartir. Esto es Un Gamer Peculiar. Hasta la próxima. Cuídense.